Hola viajeros, ¿qué tal? Bienvenidos a Tiempo de Viajar. Hay días en Castilla y León que sopla el viento desde cualquier parte, que ha nevado, que estamos en una ola de frío. Bien, pues que podemos decir que hoy hace fresco. Y eso es lo que nosotros estamos pasando en esta localidad que vamos a comenzar a visitar, Fuentes de Nava, en la provincia de Palencia, en Tierra de Campos. Un lugar excepcional donde vamos a encontrar muchos lugares para conocer, para visitar, para la cultura, para la historia. Siempre la provincia de Palencia, que nos ofrece grandes contrastes, pues muy cerquita de la capital, 26 kilómetros aproximadamente, es donde encontramos esta localidad llamada así Fuentes de Nava, Fuentes, porque era un lugar con muchas fuentes. Fuentes que emanaban de una forma natural y que después han sido reconducida ese agua y tapadas, pero el agua no se pierde. Así que un lugar importante, conjunto histórico-artístico, y que nosotros vamos a comenzar a visitar. Ya vemos que en las calles nieve no queda ninguna, pero en los tejados y torres sí. Las gentes que vemos por las calles bien abrigadas, igual que nosotros. Así que, queridos viajeros, vamos a comenzar a visitar Fuentes de Nava. Atentos, esto es Tiempo de Viajar. Este municipio de Fuentes de Nava es conjunto histórico-artístico, eso ya nos está diciendo mucho de él. Así que nosotros lo que hacemos es comenzar por la plaza de Calvo Sotelo para ver esos palacios que tiene y que nos ofrece, y también el edificio del ayuntamiento, que aunque es del siglo XX y siempre con ese reloj que tienen casi todas las casas consistoriales, pues ya son lugares importantes. Desde ahí accedemos por la calle Mayor. Es todo un juego de diferentes casas, de diferentes épocas. Vamos a ir encontrando casas del siglo XVI, quizá la más antigua, que es el actual salón parroquial, pero que en su día fue sede de la Cofradía de la Veracruz, que era donde se reunían. Una casa de grandes muros y de buen estado de conservación. Pero también encontramos casas del siglo XVI, como por ejemplo la casa del Parque, donde aquí está el centro de interpretación de La Laguna, y al lado tenemos una casa del siglo XIX, ya tiene unas connotaciones más modernistas, una preciosidad. Bien, todo el conjunto de las casas que encontramos por esta calle Mayor nos hacen disfrutar de unas casas muy bien cuidadas. Aquí ha habido un ARI, por lo tanto se han podido ir restaurando esas fachadas para hacer que la localidad esté como debe y luzca también, desde luego, como debe de ser para todos los que hasta aquí nos acercamos. Recorrer plazas y callejas es toda una delicia. Cada rincón de esta localidad de Fuentes de Nava es una sorpresa diferente, así que nosotros les invitamos a que ustedes descubran todo este trazado urbano
irregular, pero al mismo tiempo con un encanto especial. Con la nieve nos está haciendo que la localidad esté también mucho más bonita o diferente a otras épocas del año. Ha estado nevando hasta hace muy poquito tiempo, aunque este temporal está siendo muy duro, el más duro de todo el invierno. Sí que se nota que estamos ya prácticamente muy cerca de la primavera y lógicamente la nieve no dura tanto, sobre todo en las fachadas sur. Las fachadas norte, pues ya saben, siempre son un poquito más sombrías. Bien, nosotros caminamos, paseamos, descubrimos, y aunque hace frío no importa, nos abrigamos bien y nos dedicamos a descubrir. Siempre viajar es un placer, sea el tiempo que sea, haga el tiempo que haga. Ver cosas bonitas nos hace olvidarnos si hace más frío o menos frío. Hoy realmente el día es un poco crudo, pero nosotros ningún miedo. A comenzar. Desde lejos, cuando nos vamos acercando hasta esta localidad, vamos viendo una torre que llama la atención, una torre maravillosa que según nos vamos acercando, pues la vamos valorando todavía mucho más. Es la torre de la iglesia de San Pedro de Fuentes de Nava. Esta iglesia se encuentra al lado de la plaza principal de la localidad donde está el ayuntamiento. Bien, y de nuevo la torre, llamada la Estrella de Castilla, es la que nos va a dejar boquiabiertos, 65 metros de torre, maravillosa, con un balconcillo en la parte alta y su campanario que no falte. Y encontramos esta iglesia de San Pedro construida entre los siglos XV y XVI, así que ya tenemos que hablar de un estilo tardogótico y como vemos es de planta salón. Hoy apetece entrar en las iglesias porque aunque estén frías, les aseguro que hace bastante mejor que en la calle, así que el lugar imprescindible en Fuentes de Nava para tener el contacto con el arte, ese primer contacto que nosotros desde tiempo de viajar vamos a tomar. Me llama muchísimo la atención el gran retablo del altar mayor, retablo renacentista, donde podemos ver escultura, pintura y relieve. Tenemos que hablar de grandes artistas, Villoldo para la pintura, Balmaseda, también tenemos que hablar para la parte de la escultura y no podemos olvidarnos del gran maestro Alonso de Berruguete, que también tiene una tabla aquí puesta en la parte de la predela del retablo. Como esta iglesia tiene una advocación a San Pedro, pues es la figura principal de la calle central. Ahí tenemos a San Pedro y a ambos lados tenemos a San Andrés, le reconocemos por esa cruz siempre en forma de aspa que le acompaña, y al otro lado también encontramos a Santiago, los grandes maestros después de la muerte de Jesús de esta iglesia, que es la nuestra, la que actualmente ha llegado hasta el siglo XXI. En la parte de pintura vamos a ver representadas diversas escenas de la vida de San Pedro, pero siguiendo por esa calle central vamos a encontrar una piedad impresionante, maravillosa, un conjunto de figuras y fíjense la forma que tiene el Cristo, como está más que tumbado, ya es un cuerpo tan sumamente muerto que la cabeza está casi tocando el suelo. Más arriba tenemos un calvario donde el Cristo de ese calvario está en una capilla de aquí de la iglesia, el Cristo de Balmaseda, que además se procesiona cada Viernes Santo. Un Cristo que al verle tan de cerca lo vemos desproporcionado, pero que realmente tenemos que entender que no está hecho para esta cercanía, sino para esa altura y esa lejanía. Por lo tanto, ahí las proporciones serían
parecían perfectas, la Virgen y San Juan, como siempre, acompañando los calvarios. Y nos vamos a fijar en algo muy curioso, que yo es la primera vez que veo en un retablo. Cada retablo siempre tiene algo nuevo que ofrecernos, aunque en características generales y en función del autor pueda ir siendo diferente. Pero aquí es la parte más alta del retablo. Tenemos la representación del Espíritu Santo. Bien, pues nos fijamos. El Padre representado en un hombre mayor y en una figura grande. Al lado, el Hijo, que acaba de resucitar, acaba de pasar esa pasión que ha tenido que sufrir. Por lo tanto, está delgado y cansado. Los dos sentados sobre una losa sepulcral, lo que es la resurrección. Vemos que el Hijo tiene una mano puesta en la rodilla del Padre y el Padre se la está acariciando. Y en la parte de arriba tenemos la paloma, que sería ya lo que nos forma ese Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Nos fijamos bien porque es que de verdad que es una maravilla. Bien, la otra joya sin lugar a duda es esa tabla de Berruguete que no era para este retablo, pero que al parecer esa tabla se la regaló por falta de pago a quien lo había hecho, a su hermana que vivía aquí, y la hermana dicen que lo donó a la iglesia. Puede ser real o puede ser una leyenda. Así que retablo que tenemos que ver. La capilla donde está el Cristo crucificado de Alonso de Bahía, van a ver que es un Cristo articulado. Se hizo a posteriori para poder tener un Cristo yacente en la localidad que no tenían, y de esa forma le podían juntar los brazos y ponerle en una urna. Y también tenemos que ver un calvario que tenemos en una de las paredes, según miramos al altar mayor a la derecha de la iglesia, donde tenemos un Cristo, la Virgen y San Juan, que son del siglo XII-XIII. Fíjense la dulzura de la mirada que tienen las tres figuras, sobre todo el Cristo, la serenidad que aporta. Y después, enfrente, sí que tenemos uno de los retablos, de los múltiples que tiene la iglesia, es una Inmaculada de la escuela de Gregorio Fernández. Son inconfundibles, según las vemos, el pelo rizado, la carita pequeña, el cuerpo más grande, la policromía, se dan cuenta, ya es de la escuela de Gregorio Fernández. Quiero destacarles también un órgano del siglo XVIII, una joya de órgano ibérico que tienen y que es una maravilla. Le tienen aquí en la iglesia de San Pedro y también en la iglesia de Santa María. Bien, pues esta es a grandes rasgos esta iglesia de San Pedro, una joya sin lugar a duda del arte, y es inconfundible por esa torre. Recuerden que es la Estrella de Castilla. Les voy a hablar de una laguna tan grande como un mar. ¿Se imaginan ustedes un mar en tierra de campos? Pues aquí en Fuentes de Nava, fíjese, tienen una gran laguna que cogía varios municipios. Una laguna impresionantemente grande donde las aves migratorias que venían del norte de Europa se quedaban aquí a pasar esos duros inviernos. Esas aves que venían hasta aquí, también para Villafáfila, en la provincia de Zamora, y por supuesto a Doñana, en Huelva. Bien, pues esta laguna
que durante siglos y siglos aquí ha estado, porque es la naturaleza misma la que pone la laguna en este lugar, en el siglo XVIII piensan en desecarla, porque dicen que tenía más problemas que beneficios, pero no es hasta 200 años después cuando logran desecarla, en 1968. Hoy en día, la laguna que ustedes pueden ver, según la época del año, va a tener agua o no. ¿Por qué? Pues porque el agua de la laguna se controla artificialmente. Mediados del otoño, todo el invierno, ustedes van a poder ver la laguna con agua. Ahí están las aves que vienen hasta aquí, además aves de diferentes clases, muchísimas clases, que van a poder ver ustedes, así que nunca se olviden los prismáticos. Pero si vienen final de la primavera, el verano, principio del otoño, la van a encontrar seca, porque ellos mismos retiran el agua. Todos esos prados verdes, toda esa hierba sirve para que los animales puedan comer, los rebaños de ovejas se acerquen y tengan pastos frescos para esos meses que es más difícil de encontrar. ¿Ellos cómo controlan el agua? Pues la llenan o la vacían cogiendo el agua, también dependiendo de lo que pueda llover, pero desde el canal de Castilla. Así que nunca les falta el agua en este lugar. La Casa del Parque se encuentra en la calle Mayor. Tiene unos paneles informativos para que ustedes puedan hacerse una idea con los planos de lo que era la laguna, lo que fue y lo que es. Y después tenemos un rincón también para los niños, para que de una forma mucho más gráfica nos explican que cuando hace frío en las zonas noruegas, pues se vienen hasta aquí y aquí pasan el invierno para cuando vienen los calores de nuevo se marchan hacia su tierra. Vienen aves de toda Europa, podemos hablar de Noruega, pero también de Alemania, de cualquier lugar. Van haciendo paradas también, lógicamente, ya saben perfectamente dónde hay lagunas, donde pueden descansar y luego proseguir su camino. Son aves que están contadas, esto es un parque natural, así que muy, muy importante. Primero, pasar por esta Casa del Parque, informarse bien de lo que van a poder ver, la cantidad sobre todo de gansos que ustedes van a poder ver, pero todos los amantes de la ornitología, de verdad que va a ser un paraíso para ellos. En función de la época del año que vengan, aparte de que tenga agua o no la laguna, así van a ser las aves que ustedes puedan ver. Así que ya saben, aquí es el principio de nuestra visita a la laguna de Fuentes de Nava. No se lo pierdan porque es un lugar tan importante, tan especial, tan natural, que aparte de todo lo que nos ofrece esta villa, desde luego la parte de naturaleza la tenemos asegurada. Todos los amigos caminantes, andarines, que les guste estar en contacto con la naturaleza, que tengan paciencia para poder ver las aves y esperar, pues ya saben, calzado cómodo, en condiciones, prismáticos y a ver la laguna, pero primero pasamos por aquí, por la Casa del Parque. También tenemos que hablar de una época de construcción de los siglos XV, XVI, pero aquí en esta iglesia cuando he entrado me he quedado boquiabierta viendo el artesonado mudéjar que tiene. La otra iglesia, la de San Pedro, también la tiene, lo que pasa que tiene una bóveda que está cubriendo el artesonado, que era una forma de resguardarse del frío. Aquí no. Aquí le podemos disfrutar y además de qué forma. Vemos perfectamente cuando decimos artesonado es una artesa al revés, pues lo vemos perfectísimamente. Un dibujo, un colorido, está precioso. Y encima del altar mayor tenemos unas pinturas. Ahí ya no hablamos de artesonado mudéjar,
sino de pinturas del XVI, pinturas además donde se empieza a poner el trampantojo que en otros lugares hemos visto. Así que aquí, por ejemplo, vemos que hay una ventana por donde entra la luz. Justo enfrente está representada la otra ventana, pero esa otra es el trampantojo, la trampa al ojo. Bien, el retablo del altar mayor, como pueden ver ustedes, es churrigueresco, es de un barroco ya excelente, con esas columnas salomónicas de las que caen los racimos de uva, que es muy habitual. 3 calles, en la calle central, tengan en cuenta que esta es la iglesia de Santa María, pues tenemos la Asunción de la Virgen, representada en una gran talla. En la parte de arriba tenemos la coronación de la Virgen. En las otras 2 calles externas tenemos otras 4 figuras importantes, por ejemplo, San Sebastián, San Juan el Bautista, San Lorenzo representado con la parrilla, San Bartolomé. Bien, pues esto es lo que vemos en este retablo maravilloso, que tenemos que fijarnos en otras figuras, en 2 autorrelieves, donde tenemos el nacimiento de la Virgen. Al otro lado, la presentación de la Virgen. En la parte más alta y de una forma más pequeña representado, encontramos la Anunciación y la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Este sería, en un resumen, este retablo que preside la iglesia de Santa María. Pero nos vamos a quedar con otro retablo que tiene una Virgen. Esa Virgen es de Alejo de Bahía, es una verdadera joya. Podríamos hablar de 3 advocaciones en una sola imagen. Fíjense, es una Virgen que la están soportando 6 angelitos. Bien, los 2 de la parte alta la están coronando, así que tenemos ahí la coronación de la Virgen. Es al mismo tiempo una Asunción, pero como está pisando la media luna, es una Inmaculada. Fíjense qué joya, qué obra de arte de Alejo de Bahía. Fíjense bien en ella porque merece la pena. Bien, el resto de la iglesia con sus retablos, con las distintas advocaciones, sobre todo de escultura, otras de pintura, y también tenemos que hablar de un buen órgano del siglo XVIII de Tadeo Ortega, exactamente igual que el de la iglesia de San Pedro, el mismo autor. Luego cada uno pues tiene sus pequeñas connotaciones, pero desde luego maravillosos órganos. Esta iglesia me encanta también la entrada de un gótico florido excepcional, donde nos está hablando de que estamos en el camino de Santiago, de aquí a Sahagún, donde enlazaríamos hacia ese camino francés para llegar a la tumba del apóstol. Así que esta es otra joya, esta iglesia es monumento nacional. Esperemos que muy pronto empiece su labor de restauración, ya están todos los proyectos hechos, así que seguro que en muy poco tiempo va a ser restaurada y vamos a tenerla en perfecto estado de conservación. Pero como vemos, es una verdadera joya maravillosa, simplemente las columnas ya hace que tenga 3 naves, la del centro mucho mayor, más del doble que las laterales. No se lo pierdan, queridos viajeros, están muy cerca una iglesia de la otra y son visitas imprescindibles, es el contacto que van a tener con la cultura cuando se acerquen a Fuentes de Nava, en la provincia de Palencia.